1937, cuando ingresé al Colegio Juan Montalvo, tuve el gusto de conocerle. Él estaba en cursos superiores y yo estaba en primer curso. No era amigo desde ese tiempo, pero físicamente le conocía. Además, él era basquetbolista, era deportista, y yo naturalmente le admiraba. Que lo fui a visitar un día y lo encontré a don Osvaldo, que estaba radiante, porque estaba rodeado de uno de sus hijos, estaba dentro de su biblioteca, tenía su máquina de escribir, tenía un libro a medias, o sea que estaba trabajando con todo el ímpetu que puede producir una juventud bien administrada. Y el libro, fundamentalmente, Albornoz, me marcó la vida, me marcó el sentido crítico por la historia. Me gradué, entré a la universidad, estudié literatura y a los 20 años comencé ya a buscar el resto de libros de Albornoz. Era el hombre que entraba en su mano derecha siempre con un cigarrillo encendido. Yo creo que tenía un aura de una timidez. Miraba muy cadenciosa y despaciosamente los anaqueles porque él estaba siempre al tanto del libro ecuatoriano, esencialmente del libro ecuatoriano. Yo conozco a Osvaldo Albornoz Peralta como escritor a partir de los años 65, cuando la publicación de su primer libro, Historia de la Acción Clerical en el Ecuador. Pero quizás es interesante saber que conocí a Osvaldo Albornoz Peralta en 1948. A la época yo tenía 17 años y tuve la oportunidad de ser amigo de él desde entonces, junto con un grupo que hacían a la época la dirección provincial del Partido Comunista del Ecuador en la provincia de Pichincha. El que a mí me ha impresionado más es quizás su historia de la acción clerical en el Ecuador, porque es un tema que en un país mayoritariamente católico ha sido rehuido por muchos historiadores, ¿verdad? Entonces se ha visto siempre la labor de la Iglesia como algo connatural a la historia del país. Es más, no olvidemos que cuando nuestro gran historiador y fundador de la Academia Nacional de Historia, Monseñor Federico González Suárez, quiso hacer la historia general de la República del Ecuador, en realidad lo que hizo fue la historia de la Iglesia en el Ecuador. Así es como se ha visto imbricada a esta institución con la historia del país. Pero este país en el año 95 tuvo una revolución de corte laico, hubo separación de la Iglesia y el Estado. Y sin embargo, nadie que yo recuerde se atrevió, salvo Osvaldo Albornoz Peralta, a plantear una historia de la acción de la Iglesia y del clero como factor político, como actor social y como participante activo de la economía del país. Fue un formador, tenía la habilidad de motivar para procurar aprender cosas. Al mismo tiempo tenía un sentido de la ironía que cuando veía que algo no estaba mal, entonces como que a uno le tomaba el pelo para hacerle entrar en amor propio. Pero a mí realmente eso hasta me llegó a agradar porque obligaba a hacer un ejercicio
de pensamiento frecuente. De otro lado, siempre uno le preguntaba sobre su vida pasada o sobre libros que había que leer, y siempre se daba tiempo para hablarnos de esas cosas. ¿Cuántas veces habíamos nosotros caído presos por repartir hojas sueltas en tiempo de Velasco Ibarra, en tiempo de Galo Plaza, sobre todo cuando caímos los 14 amigos presos, entre esos Osvaldo Albornoz? Nosotros estábamos vendiendo periódicos y pegando hojas sueltas de noche. Asomó la policía y nos cogieron y nos dijeron que ya no hagamos eso, que si hacemos eso nos van a llevar presos. Nosotros no les llevamos presos porque somos comprensivos, pero ahí vienen otros compañeros que ellos no son comprensivos. Bajamos por ahí a una fonda a tomar caldo de calavera, así se llamaba, por la avenida 24 de Mayo. Sabíamos algunas canciones contra el presidente, que era Galo Plaza, que le decíamos del gringo. Salimos del caldo de calavera y nos cayeron por los 4 costados de los policías. Nosotros a esa edad no éramos prudentes de nada, entonces les desafiamos a golpes y éramos tan buenos. No es por nada, no es porque estoy presente todavía, que les derrotamos a los policías. Se fueron para San Diego. Vino un policía y nos dijo, váyase por este otro lado, porque por este otro lado está viniendo otros compañeros, vaya por aquí, que no les va a pasar nada. Bajamos corriendo por la plaza, por la avenida 24 de Mayo, que nos indicó. Pero había sido precisamente porque ahí estaban los policías que los iban a coger y nos cogieron. Nos dieron una pisa tremenda. En todo caso, él había sufrido muchas persecuciones. Como buen comunista de los años 40 al 70, que fueron años de mucha lucha, sobre todo en la época de Fidel Castro, del 59 al 66, que fueron perseguidos por la dictadura de Castro Gijón todos los comunistas del Ecuador, y los no comunistas, es decir, los simples simpatizantes, había tenido que estar escondido. Yo no sé cómo no le quitaron el empleo, quizás sería porque el empleo era muy pequeñito, no hacía sombra a nadie. Ahora, desde el año 60, en que él se queda en Quito sin este agobio de tener que escribir para los periódicos del partido, porque el partido se traslada a Guayaquil, es donde él comienza la superación de tipo intelectual, ¿no? Yo creo que si algo marcaba su personalidad, entre otras muchas virtudes, era su generosidad. Era un hombre de una enorme generosidad humana. Era un hombre que no se sentía celoso porque se acerque un joven a preguntarle cosas, a pedirle datos, a pedirle orientaciones, sino que por el contrario, él compartía sus conocimientos, sus fuentes, orientaba con mucha generosidad. Conservo la página, ¿no?, dedicada a Albornoz, un viejo maravilloso, tan sencillo, tan bueno, tan transparente, tan ético. ¿De dónde le vino todo eso? Esa transparencia, esa actitud honesta y consecuente. Bueno, le venía por el hecho de haber sido, porque nadie le ha quitado el parentesco, la familiaridad, de haber sido sobrino nieto del gran José Peralta. Otra cosa que también yo de él tengo un recuerdo muy grato es una honestidad extrema. Era incapaz de perjudicar a nadie con intención. Qué hermoso es hablar de un ser que nos legó dos cosas: su decencia intelectual, su ética, sus principios, que nunca renegó del marxismo-leninismo. Mi corazón siempre estuvo pegado al hombre sencillo, al que nunca hizo aspaviento de lo que sabía, de una inmensa sabiduría,
Y cuando yo supe de su muerte, a mí se me cruzó una sola idea. Se quemó en ese momento una gran biblioteca. Era toda su memoria. Entonces yo pienso que él en todas las cosas se encaprichaba así y decía, esto tengo que hacer, venga el mundo por donde venga. Y a eso se debe el triunfo de él en el aspecto histórico y todo. Por un lado la visión, ¿no? Una visión del hombre masa, del hombre comunitario, en síntesis del hombre ecuatoriano interandino. Porque aquí entre nos, Osvaldo Albornoz Peralta no escribió del Cholo ni del Monturio. Él fue afín con el medio geográfico que le tocó vivir, lo cual está muy bien, porque cada cual vive su realidad. Sin embargo, él no fue en ningún caso regionalista. Tampoco fue un escritor reivindicativo en el sentido de que quería sangre ni cosa por el estilo. Él presenta la figura como unos ejemplos a seguir, como unas selecciones de vidas imitables. Bueno, yo creo que la vida de Osvaldo Albornoz debe ser tomada como un ejemplo para los escritores, para los historiadores y también para los políticos de izquierda. Entonces yo hallo que su historia, su historiografía, su modo de ver la historia es un referente indispensable para comprender el Ecuador de ayer, el de anteayer y el de hoy. Lo que yo le digo para la juventud también se aplica para mí, y para mis hijos y para mis sobrinos, que ojalá ellos sigan el camino que siguió mi padre, porque fue un camino de creación y de decencia. Y yo creo que en nuestro tiempo ambas cosas son importantes para el Ecuador y para ellos como personas.